Vamos a ver una auténtica rareza. 5 partidas que terminan con jaque mate. Bueno, eso no es raro, pero es que el golpe final lo da un peón, y eso sí es raro. Es tan raro dar mate con un peón que tu oponente puede verse sorprendido. Le pasó al número 1 del mundo. Veamos. Tenemos aquí la primera posición que surge de una defensa francesa, una partida entre dos jugadores aficionados, juegan las blancas. Puedes aprovechar para poner a prueba tu visión táctica, tratar de encontrar el movimiento correcto. Con este ejemplo y con los demás, escribir en los comentarios. Y bueno, ahora te voy a mostrar qué sucedió en la partida. Las blancas aprovechan aquí una operación táctica estándar, que si ya has observado bien la posición, seguramente habrás encontrado si la conoces. Se llama el sacrificio griego, alfil por h7 jaque. Es una táctica muy útil que debemos conocer porque ocurre en diferentes aperturas. Después de que el rey toma, entonces nos lanzamos al ataque con caballo g5, dando jaque y dando paso a que la dama se una después por h5 para dar mate en h7. Esto pasa si el rey va hacia atrás. Esto tal vez ya lo conoces, pero en cambio no todo el mundo sabe cómo seguir cuando el rey va hacia adelante, como sucedió en esta partida, que jugó rey g6. Esto también es igualmente peligroso y las negras pierden de igual manera. ¿Pero cómo? Se juega h4 para seguir avanzando hasta h5, y las negras aquí tratan de confundir las cosas tomando en d4 con el caballo, tratando de desviar a la dama, tratando a las blancas de sacarlas del plan. Pero se juega tranquilamente dama g4 porque lo que queremos es dar jaque mate. Las negras tratan ahora de escaparse con f5, amenazando a nuestra dama. Y en lugar de retroceder, se juega h5 dando jaque, teniendo en cuenta que el caballo le está quitando las dos casillas de retroceso atrás al rey y le obliga a ir simplemente a h6. Después de esto, tenemos un jaque descubierto con caballo por e6, jaque con el alfil desde c1 y amenazamos dar mate en la siguiente jugada en g7. Las negras tratan de al menos de retrasar este mate un poco jugando g5, pero esto no es suficiente porque capturamos al paso h por g6 y la lucha se termina. El rey ya no tiene dónde ir. Curiosamente, un dato sobre esto es que no todos los jugadores conocen la captura al paso. Muchos se han quejado en los portales de juego diciendo que es un error de programación. Bueno, pensemos que si es un error, en este caso nos permite dar jaque mate con un peón. Este segundo ejemplo te sorprenderá. Magnus Carlsen, el número 1 del mundo, con negras pierde en esta posición contra un peón en una posición ventajosa. Tratemos de desentrañar esta posición. Las negras tienen un peón de más, tienen un peón peligroso por la columna C, atacan a los dos peones débiles A2 y G2 de las blancas, entonces las negras deberían ganar con facilidad. Pero entonces, ¿por qué pierden? Resulta que aquí juegan las blancas y ocurre algo inesperado. Torre de 8, jaque. Bueno, el rey, las negras simplemente tienen que responder y resulta que responden de una forma muy natural, pero que se convierte en un error. Deberían haberse cubierto con el alfil, pero en lugar de eso jugaron rey h7. Difícil criticar a Magnus por este error porque es difícil anticiparse a todo lo que sigue. Es una combinación muy compleja, pero puedes pausar el video e ir tratando de encontrar los movimientos en los momentos oportunos. Comienza con caballo g5 jaque, que nos lleva por una continuación forzada. H por g5, h por g5 dando nuevamente jaque. Con la torre se abre el jaque descubierto. Y luego de caballo h5 parece que las negras tienen todo bajo control. Y entonces las negras deberían ya ganar. Pero entonces viene otro sacrificio, torre por h5, jaque. G por h5 y bueno, hasta ahí puede ser fácil de prever, pero lo que sigue no. Alfil e4, jaque, donde las negras apenas se pueden cubrir con f5 y este último movimiento curiosamente no todo el mundo lo ve porque nuevamente involucra nuestra captura al paso. E por f6, captura al paso y el peón con su movimiento
le abre el camino al alfil para dar jaque mate. Un jaque mate muy bonito y muy sorprendente. El tercer ejemplo, además de mostrarnos un jaque mate con peón, nos muestra una trampa muy útil en la apertura Ponziani. Entonces vamos a ver desde el comienzo E4, E5, caballo F3, caballo C6, C3, entrando así en la apertura Ponziani, donde las negras siguen con caballo F6 y nosotros seguimos con la línea principal que es D4 atacando al centro, donde las negras tienen la opción de capturar un par de peones nuestros. Por ejemplo, toman el D4 con el caballo. Aquí sigue D5 expulsando al caballo de C6 y cuando este retrocede a E7 nosotros podemos recuperar el peón con caballo por E5. En este punto las negras necesitan desenredar sus piezas y desarrollar el flanco de rey y es común que caigan en una trampa cuando juegan D6, creyendo expulsar al caballo, pero esto se contrarresta con alfil B5 jaque, donde las negras no tienen una forma apropiada de cubrirse de esto y tienen que sacrificar material. Pero bueno, otra trampa, que es la que nos interesa aquí, es cuando las negras juegan caballo G6, así atacando nuestro caballo, a la vez que se abre paso para la salida de este alfil. En este caso nosotros podemos hacer un movimiento un poco sofisticado, que es alfil D3. Estamos diciendo que sí, nos pueden tomar el caballo de E5 y nosotros vamos a tomar su caballo en E4. Pero en esta posición muchos de tus oponentes van a estar tentados a tomar en F2, diciendo si voy a perder este caballo, al menos me llevo un peón y a la vez expongo al rey. Esto piensa el jugador de las negras. Y en este momento nosotros tenemos una continuación muy poderosa que refuta toda la idea de las negras. Puedes pausar el video por un momento y tratar de encontrar lo que sigue, cómo ganamos con las blancas a partir de esta posición. Lo que sigue es una variante complicada pero con un final hermoso, precisamente con un jaque mate de peón. Hacemos alfil por G6 y estamos sacrificando la dama. Así después de caballo por D1 tenemos alfil por F7 jaque e iniciamos un ataque inesperado. El rey tiene que ir a E7 y ahora jugamos alfil G5 dando jaque, obligando al rey a seguir saliendo de su escondite. Rey D6, ahora lo atacamos con caballo C4 y el rey tiene que seguir saliendo más y metiéndose en el territorio blanco. Rey C5 y aquí, que ya lo tenemos tan cerca de nosotros, tenemos que asegurarnos con un movimiento muy preciso que es caballo A3. Muchos estarían tentados aquí a tomar simplemente la dama, pero nosotros tenemos caballo BA3 y creamos así la red de mate. Después de, para que esto termine con que las negras quieran salvar su dama, por ejemplo, con dama por G5 y entonces damos jaque mate con B4. Otro peón asesino. Es interesante en estos jaques mate con peones ver cómo cada pieza juega un papel importante en estas redes de mate con peones. Cada pieza cuida una o dos casillas y esto es lo que nos permite que finalmente el peón pueda dar el jaque mate. Es espectacular y es una trampa, en este caso una trampa en la apertura Ponziani que podemos aprovechar en cualquier otro momento. El cuarto mate con peón lo tenemos aquí en una apertura verde. Veamos los primeros movimientos, F4, E5, F por E5, D6, E por D6, alfil por D6, caballo F3 y caballo F6, donde las negras han sacrificado un peón a cambio de iniciativa. Y atención a la casilla F2, que más adelante será importante. Esto sigue con D4, caballo C6, alfil G5, juegan las blancas y con esta clavada las negras y no las blancas comienzan un poderoso ataque. Se juega H6 y nunca me cansaré de resaltar que muchos jugadores tienen la falsa creencia de que poner esta clavada es garantía de éxito. Desconocen que esta clavada se puede volver en su contra y que da pie a fuertes contraataques. Alfil H4. Si no has visto la lección dedicada a esta clavada, aquí te voy a dejar el enlace por acá en la descripción. Allí te enseño varias formas de refutar este tipo de clavadas. En esta partida vemos que las negras se van a expandir por el flanco de rey ganando tiempos atacando el alfil. Así juegan
G5 y el alfil tiene que retroceder. Además, vamos a jugar G4 para expulsar al caballo. El alfil va a F2, ahora se juega caballo E4, atacando nuevamente al alfil, y podemos ver que el alfil, que originalmente se suponía que era un atacante de nuestro caballo en F6, ahora se ha vuelto el objeto de ataque. Siguió E3 y ahora G4. Estamos atacando al caballo de F3 y la posición blanca tiembla, porque podríamos tomar por ejemplo el alfil y después de expulsar al caballo podríamos entrar con la dama por H4 dando jaque. Entonces las blancas en este punto deciden contraatacar con alfil H4 atacando nuestra dama. Y esta es la posición donde puedes pausar el video y pensar para encontrar la línea ganadora para las negras. El primer movimiento puede ser obvio, pues si te pregunto ya sabes que hay algo raro aquí. Pero ¿cómo sería toda la secuencia? Veamos. G por F3. Sí, sacrificamos la dama. Pero lo que sigue es lo más interesante. Después de alfil por D8 tenemos F2 dando jaque, donde el rey tiene que comenzar a huir. Rey E2. Ahora hacemos alfil G4 y estamos dando jaque, también amenazando a la dama detrás. El rey tiene que seguir huyendo hacia adelante, rey D3. Y ahora nosotros no tomamos la dama, sino que en lugar de eso se da jaque con el otro caballo en B4. Las blancas ven el caballo en E4 allí para tomar gratuitamente, lo capturan y con esto se meten en el jaque mate que se da con F5, dando mate con el peón en el medio del tablero. Sin dama vemos que se necesitan varias piezas que ayuden al peón a dar jaque mate. Cada una le quita una o dos casillas. El ejemplo final, además del jaque mate con peón, nos demuestra un par de patrones de ataque interesantes en la defensa francesa. Después de E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, una de las líneas principales, tenemos E5 y C5. Y aquí las blancas juegan alfil D2, que a primera vista se ve mal porque está dejando colgado el peón de D4. Pero en realidad es bueno para las blancas porque vamos a intercambiar alfiles, los alfiles de casillas oscuras, de que técnicamente este alfil es malo para las blancas en esta posición. Y además, si intercambiamos esos alfiles, las casillas oscuras se debilitan y vamos a aprovecharlas. Vamos a ver esto en un momento. Sigue C por D4, caballo B5. Y aquí podemos ver más claramente la idea. El ataque que viene es poderoso. Si las negras intercambian aquí alfiles en D2, nosotros podemos saltar con el caballo a D6 e iniciar un ataque contra el rey. Entonces las negras en este punto deciden quedarse sobre la diagonal, además proteger al peón de D4, jugando alfil C5 y nosotros jugamos para eso B4 para expulsarlo. El alfil finalmente tiene que abandonar esa diagonal, va a B6 y ahora podríamos jugar ya caballo D6, pero también hay otra opción y es jugar dama G4. Siempre que tu oponente, este movimiento es bueno porque siempre que tu oponente ha sacado el alfil de F8, el peón de G7 se vuelve vulnerable. Las negras juegan G6 y efectivamente defienden así por sí mismo el peón, pero se debilitan todas las casillas oscuras alrededor. Esto lo aprovechamos de inmediato jugando caballo D6. Ahora sí, el rey va a F8 y ahora jugamos dama F4, amenazando dar jaque mate en F7. Las negras juegan F5, con esto se cubren, pero intercambiamos aquí en F6, también nuevamente capturando al paso. Y ahora donde las negras podrían recapturar el peón, la posición de todas formas seguiría siendo peligrosa. Entonces se les ocurre aprovechar una idea táctica y jugar alfil C7, aprovechar que este caballo se ha quedado sin soporte. Clavan hacia el caballo y lo amenazan con dos piezas. Parece que en este punto las blancas estuvieran perdidas. Podrías pausar aquí también el video y pensar por tu cuenta cómo se soluciona esto. Te voy a mostrar. Las blancas pueden salirse de esto con una continuación que les da la victoria. Se juega dama H6 jaque, sacrificando de forma inesperada a la dama.
porque después de caballo por h6 sigue alfil por h6 y el rey se ha quedado sin casillas. Solo puede ir a g8 y terminamos con f7 dando jaque mate. Un jaque mate muy raro, muy preciso y muy bonito. Esta partida también nos ilustra varios patrones de ataque que se pueden usar en la defensa francesa. Y así terminamos. ¿Te han gustado estos mates de peón? ¿Cuál más? Si tenemos 8 peones y una sola dama, ¿por qué no podemos dejar a veces que la dama descanse y hacer un mate con peón? ¿Y tú, cuántas veces has hecho jaque mate con un peón? Supongo que no muchas. Comparte tu experiencia en los comentarios.